Bueno, pues como decía al principio, hermanos y amigos que nos visitan, estamos contentos de que estamos aquí, ¿verdad? Reunidos, y sea cada uno de ustedes bendecidos y bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Así vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. ¿Cuántos están listos para aprender la palabra del Señor? Pueden sentarse, tomar su asiento. Es bonito poder alabar a Dios, ¿verdad? Se identifica uno con las palabras de estos cantos, porque es una verdad que ha sucedido y sigue sucediendo en nuestras vidas. Amén. Jesús es la única razón de nuestra adoración. Amén. Él es la única verdad verdadera. Entonces, hermano, pues es tiempo de adorarle. Todo tiempo es tiempo de adorarle y bendecirle, porque su misericordia hacia nuestras vidas ha sido y sigue siendo grande cada día. Y precisamente en este día, hermano, la enseñanza de hoy trata sobre la misericordia. Amén. Esa misericordia sin la cual ninguno de nosotros pudiéramos estar aquí delante de la presencia de Dios adorándole. Pero gracias a su misericordia de Dios, el cual no nos pagó conforme nosotros merecemos, sino decidió en su gracia extender su favor a nuestras vidas. Es por eso que nosotros podemos venir delante de un Dios santo, puro, justo, aunque nosotros somos pecadores. Todo por la gracia derramada en nuestras vidas por medio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros en la cruz. Solamente por eso, hermano. Entonces, ahora vamos a estar hablando de eso. Estamos en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 5 y estamos en este famoso sermón del monte. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo predicó, enseñó cuando comenzó su ministerio. Y hemos estado detenidos ya por varias semanas en el principio de este sermón del monte, el cual habla sobre las bienaventuranzas. Amén. Y es algo glorioso lo que estamos aprendiendo, que nos ayuda, ¿verdad?, a entender, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, cómo es que nosotros debemos de conducirnos mientras caminemos en este mundo. Porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y entonces los hijos de Dios deben de reflejar, ¿verdad?, a Dios en sus vidas. Amén. Y aquí nos enseña qué es lo que debemos reflejar, qué es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos, qué es lo que los que no tienen a Cristo, los que están en este mundo, deben de ir viendo en nosotros, hermano. Porque aunque no somos perfectos, aunque seguimos siendo pecadores, aunque vamos a estar en esta naturaleza pecaminosa hasta que muéramos físicamente, hermano, de todos modos, como ahora el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo desea hacer la voluntad de Dios, hermano, ahora nosotros somos llamados a ir siendo transformados en cada una de estas áreas hasta que lleguemos al varón perfecto. Amén. Imitando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, todo creyente, todo verdadero creyente va a dar fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de que su vida ha sido transformada. Fruto de que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Fruto de que ha nacido de nuevo. Fruto que de la semilla del Evangelio ha caído en buena tierra y por lo tanto va a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente y Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Y el propósito de Dios es hacernos más como Cristo cada vez. Amén. Tú y yo tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres, pero ahora ya eso no debe de gobernar nuestra vida, sino es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios lo que debe de gobernar nuestras vidas y nuestras acciones. Y eso es lo que nos habla a este
pasaje de las bienaventuranzas, cómo nosotros debemos de, ¿verdad?, reflejar al mundo lo que ahora somos, porque no se trata de una religión. Hay muchas religiones, pero esto no se trata de una religión. El evangelio se trata de una transformación del corazón del hombre pecador. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y no cristiano? Los dos somos pecadores. La diferencia ahora es que el pecador, el creyente, ha reconocido su pecado, se ha arrepentido, ha pedido a Cristo que venga a ser su Señor y Salvador y se ha dispuesto, ¿verdad?, a que el Espíritu Santo vaya transformando su vida, porque sabe que muchas cosas de las que hacemos son pecados, son ofensa a Dios, y ahora ya no queremos ofenderlo. Antes no nos importaba, pero ahora sí nos importa, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, la enseñanza, como les digo ahora, se titula Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y dice Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Verdaderamente estamos agradecidos contigo. Es un privilegio, es una bendición poder venir delante de tu presencia y adorarte. Señor, es una bendición poder venir delante de tu presencia y poder escuchar tu voz a través de tu palabra, que nos habla a nuestro corazón, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige y que nos prepara para poder vivir la vida que tú nos has llamado a vivir en Cristo, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, hablando a cada corazón, Señor. Tu deseo es, Señor, tener una relación personal con cada uno de los que estamos aquí, porque tú has dado a tu Hijo Jesús por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y mi Dios, yo te pido que a cada uno, por medio de tu Espíritu, hables a su corazón, le muestres, le hables, le reveles, Señor, dónde está en este momento y dónde tú lo quieres llevar, Señor, con el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, dame tu gracia, dame la unción de tu Espíritu Santo para poder comunicar tu verdad de una manera clara y que pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como les decía, estamos en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y solamente para los que no han estado aquí, estas bienaventuranzas no son requisitos para la salvación. Son el carácter de aquellos que ya han sido salvos. Porque muchos que no están en Cristo de alguna manera siguen pensando que haciendo estas cosas por ellos mismos, lo cual es imposible, pero tratan, ¿verdad?, ellos van a alcanzar el favor de Dios por sus méritos o por sus obras mismas. Entonces, las bienaventuranzas que estamos viendo aquí, que son 8, no se trata de requisitos para ser salvo, sino son de alguna manera o se reflejan el carácter de aquellos que ya son salvos, que ya están en Cristo, que ya pertenecen al reino de los cielos. Y nos dice desde cómo se entró al reino de los cielos, ¿verdad? Y cuál es la consecuencia de ya estar adentro del reino de los cielos. ¿Qué produce en la vida y el corazón de aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo y ha tenido un encuentro con Cristo Jesús? Son 8 bienaventuranzas. Y las primeras 4 bienaventuranzas, hermano, tienen que ver con lo interno, tienen que ver con el corazón tuyo y con el corazón mío, ¿verdad? Tiene que ver con lo que sucede en el corazón de cada ser humano que es un pecador. Amén. Y las otras 4, las últimas 4, tienen que ver con la evidencia que se manifiesta, hermano, como resultado en la vida
de aquel que verdaderamente experimentó, hermano, las primeras 4 en el interior de su persona. ¿Sí? No sé si me di a entender. Las primeras 4, hermano, tienen que ver con la obra que ha sucedido en el corazón del hombre. Y las otras 4 tienen que ver con la evidencia que resulta por lo que ha pasado dentro del corazón de aquel, ¿verdad?, que pasó por las primeras 4. Amén. Entonces, hermano, las primeras 4 bienaventuranzas definen la fe salvadora. ¿Y qué me refiero con esto, con la fe salvadora? Bueno, mucha gente dice tener fe. Mucha gente dice creer en Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe que salva es la fe que está puesta en Cristo y en su obra en la cruz. Esa es la fe salvadora. Si esa persona que clama y dice tener fe no está puesta en la obra de la cruz, no está puesta en Jesús como único y suficiente Salvador, no es la fe salvadora del Evangelio que muestra aquí la Biblia. Amén. Entonces las primeras 4 bienaventuranzas definen la fe salvadora y identifican a aquel que entró por la puerta principal, la puerta estrecha, la puerta del reino de Dios, que es Cristo. Dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Entonces, hermano, las primeras 4 definen la fe salvadora e identifican a aquel que entró por la puerta principal, que es Cristo Jesús, la puerta estrecha. Muchos no quieren entrar por Cristo porque se trata de un cambio de vida y no quieren cambiar. Ellos quieren religión. Ellos quieren asistir de vez en cuando a la iglesia, porque eso no les requiere ni les exige ninguna responsabilidad, ningún cambio. Ellos quieren venir y oír y después salir y vivir de la manera que ellos quieren. Pero el que ha entendido la palabra de Dios, el que ha entrado por la puerta correcta que es Cristo, entiende que ya no puede ser igual, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un cambio, hay una transformación. Ya no vivo como quiero, ahora vivo por lo que la palabra de Dios. Y aunque sigo fallando, mi deseo sigue siendo que Dios me ayude para mejorar, para mejorar y para mejorar. Porque ahora el Espíritu Santo me da poder para poder hacerlo. Antes yo no podía en mi carne, porque mi carne quiere hacer lo malo delante de Dios. Pero el Espíritu que vive en mí y en ti, si eres creyente, Él te da el poder para poder hacerlo. Amén. Entonces, hermano, ¿cuáles son esas primeras 4 bienaventuranzas que hemos ya hablado en semanas anteriores? Bueno, primero que nada, hermano, hablamos de que dice bienaventurados los que son pobres en espíritu, que quiere decir, el pobre en espíritu es aquel que reconoce, hermano, que no tiene nada que ofrecerle a Dios, que es un pecador, que no hay ninguna justicia en él, que como dice la Biblia, no hay ningún hombre bueno. No hay nada que pueda justificarnos delante de Dios. Y él reconoce su condición y reconoce su pecado y se humilla ante Dios, ¿verdad? Esa es la primera de las bienaventuradas. Bienaventurado los pobres en espíritu. El segundo decía, el que tiene bienaventurado, hermano, los que lloran, que quiere decir el que tiene la convicción por sus pecados, se lamenta y llora. O sea, si tú verdaderamente reconoces tu condición espiritual, tu bancarrota espiritual, que estás perdido, que estás bajo la ira de Dios, que tu pecado te ha condenado y si no te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo vas a ir al infierno, entonces ese reconocimiento de eso te debe llevar, hermano, a un lamento dentro de tu corazón al saber que has ofendido a Dios, y ese lamento te va a provocar un lloro sincero que sale desde adentro de tu alma, de tu corazón, porque has reconocido que has ofendido al Dios santo, al Dios eterno, al único Dios verdadero. Y dice Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La tercera bienaventuranza, hermano, decía que bienaventurados los mansos, hermano. ¿Quién son los mansos? Aquellos que reconocen el señorío de Jesucristo y se someten a Él, hermano, y a los demás. Tienen una actitud de humildad
Y aunque, hermano, pudieran ellos tal vez ser fuertes en sí mismos, ser muy inteligentes, tener sabiduría de alguna manera, saber más que otros, hermano, ellos se someten bajo el control del Espíritu Santo para hacer lo que a Dios le agrada y no lo que ellos piensan que está bien. Bienaventurados los mansos. Y la cuarta bienaventuranza es: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Es la última que veíamos nosotros. ¿Verdad? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Reconocer que no hay nada bueno en nosotros, que nosotros, ¿verdad?, solamente sabemos pecar. Y basado en eso, hermano, tener un anhelo en nuestro corazón por lo que es bueno. Un anhelo, porque si tú y yo hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, debe de haber un anhelo de hacer lo bueno. Debe haber un deseo profundo de hacer lo bueno. Y puedes pasar por momentos de frustración en tu vida, donde te frustras, porque nos pasa, porque tú quieres hacer lo que agrada a Dios, porque ahora la palabra te ha revelado lo que agrada a Dios, pero de repente terminas haciendo lo que no le agrada a Dios. Y debes de sentirte frustrado, debes de sentirte avergonzado, debes de sentir, ¿verdad?, de alguna manera, como decía Pablo, miserable de mí. ¿Cuándo voy a ser librado de este cuerpo de pecado? Debe de haber eso, de estar delante de Dios, deseando que Dios lo ayude, que Dios le llene, para que uno pueda hacer a lo que Dios le agrada. Bienaventurados aquel que tiene hambre y sed de justicia, es el que desea, el que anhela andar por los caminos del Señor, agradándole. Entonces, hermano, sabemos que para eso solamente Dios puede hacerlo en nosotros, porque Él es la fuente de esa justicia. Él es la fuente de todo lo bueno. Todo lo bueno proviene de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos en las oraciones, por eso vamos a los ayunos y oración, por eso hacemos las veladas, por eso hablamos, porque queremos llenarnos de Dios. Llenarnos de Dios, para que eso, hermano, cree esa sed y esa hambre de Él. Si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no leemos, si nosotros no oramos, si nosotros no nos reunimos en la iglesia, hermano, esta carne lo único que va a tener hambre es de pecado, de cosas que no le agradan a Dios, que nos rodean cada día, ¿o no es cierto? Por donde quiera que volteamos está el pecado, queriéndonos arrastrar a desobedecer a Dios. Y si nosotros no buscamos a Dios, que es la fuente de lo bueno, la fuente de justicia, pues es difícil, amén. Pero el cristiano que ha nacido de nuevo debe tener hambre y sed de justicia, amén. Entonces son las primeras cuatro. Las cuatro últimas, hermano, que vamos a empezar con la primera, que es la 5, ¿verdad? Son el fruto, entonces, o sea, la manifestación exterior de las primeras 4. Si eres pobre en espíritu, si sientes dolor por tu pecado, si eres, ¿verdad?, si en humildad te sometes a Dios y deseas hacer lo bueno para agradar a Dios, entonces serás misericordioso, ¿verdad? Tendrás el temor de Dios, buscarás la paz, ¿verdad? Y aún esto te llevará a ser perseguido por el nombre de Dios, porque tú vas a hablar la verdad, aunque a muchos no les guste en estos tiempos oír de Dios y oír de Jesús. Y eso va a causar que seas perseguido y yo sea perseguido. Amén. Pero como hijo de Dios, tú estás dispuesto, porque sabes que así va a ser. Mismo Jesús lo dijo. Si a Él, siendo Jesús, lo persiguieron, ¿qué no vamos a esperar tú y yo? Amén. Entonces, hermano, las primeras 4 entonces bienaventuranzas son la raíz, como quien dice, y las últimas 4 son el fruto. Un árbol, para que dé fruto, tiene que estar arraigado en la tierra. Entonces, si las primeras 4 bienaventuranzas no son una realidad en la vida de una persona, es imposible que pueda ser misericordioso.
es imposible que pueda buscar, ¿verdad?, la pureza y la santidad de Dios. Es imposible que busque la paz con todos. Es imposible que, ¿verdad?, aguante ser perseguido por la causa de Dios. Amén. Entonces las primeras 4 bienaventuranzas son la raíz, las últimas 4 son el fruto. Dice entonces en nuestro pasaje de ahora: bienaventurados los misericordiosos. Misericordia, hermano. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué es misericordia? Bueno, para empezar, hermano, lo que no es misericordia, ¿verdad? Misericordia no es solamente un sentimiento que te lleva a sentir mal por alguien que está sufriendo y está en necesidad. ¿Ok? Estamos hablando de la misericordia. Lo primero que tenemos que entender es que la misericordia no es solamente un sentimiento que te lleva a sentir mal por alguien que está sufriendo una necesidad. La misericordia es compasión en acción. O sea, es, hermano, que al ver la necesidad de alguien, tú y yo, ¿verdad?, nos dolamos, ¿verdad?, por su situación, pero no solamente nos quedemos ahí, sino que, hermano, hagamos todo lo posible, todo lo que está en nuestro alcance para poder ayudar a esa persona a salir de esa condición. Eso es misericordia. No solamente es el sentimiento, sino, hermano, es la compasión en acción. O sea, tú te compadeces, tú sientes dolor por ver la necesidad, ver la situación, ver el problema de esta persona, y si está en tus manos, ¿verdad?, tú haces lo posible por ayudar a esta persona a salir de esa condición. Eso, hermano, es la misericordia de la que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos. Una de las características, hermano, que debe distinguir a cada creyente verdadero, hermano, aquellos que pertenecen al reino de Dios. Acuérdense que Jesús y el Juan el Bautista estaban haciendo la invitación, dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. La invitación era venir a ser parte del reino de Dios. Y una de las características de todo aquel que pertenece al reino de Dios, hermano, es la misericordia hacia los demás. Y esto nos sirve para examinarnos, como la Biblia nos dice constantemente que nos examinemos, hermano, para saber si estamos en la verdad, porque nos podemos engañar. Dice que el corazón es engañoso. Entonces, hermano, una de las características que debe distinguir a todo verdadero creyente, hermano, es la misericordia hacia los demás. Si alguien, hermano, es indiferente total, si alguien no es misericordioso, es porque no ha entendido la misericordia de Dios. Es porque no ha entendido la misericordia de Dios. Y si no ha entendido la misericordia de Dios, hermano, es porque lo más seguro, hermano, es que no ha recibido la misericordia de Dios. Es porque no ha recibido la misericordia de Dios en su vida. Lo cual, hermano, nos dice que si no, ¿verdad?, ha recibido la misericordia de Dios, entonces quiere decir que no es parte del reino de Dios. O sea que no ha nacido de nuevo y permanece en tinieblas, aunque piense él otra cosa. El hombre natural, que es aquel que está sin Cristo, hermano, no es misericordioso. No es misericordioso. Todo hombre natural no tiene esa cualidad. Por más que, esta persona, la ves haciendo, no. El hombre natural no es misericordioso. No existe esa cualidad en el ser humano en sí mismo. Y acompáñenme ahí a Romanos 1:31.
Romanos capítulo 1, verso 31. Amén. Dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, ¿sin qué? Sin misericordia. Está describiendo la naturaleza humana ahí, Pablo. Y así somos los seres humanos sin Cristo. Somos necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso somos, hermano. Entonces, hermano, lo natural de nosotros es ser egoístas y solo pensar en nosotros mismos. Eso es lo que naturalmente somos como seres humanos, egoístas, y tendemos a pensar solamente en nuestro propio bien. Con que yo esté bien, que se caiga el mundo. O si los demás tienen problemas, pues si tengo tiempo, y si no, pues... Pero aquí en Estados Unidos todos estamos peleando con el tiempo, ¿eh? No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo de ayudar a nadie. Que se las arreglen como puedan. Y esa actitud no debe de haber en nosotros como creyentes. Porque no es la actitud de Dios. Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Para ser misericordioso, hermano, primero debes haber recibido la misericordia de Dios en tu vida y entender la grandeza de lo que es la misericordia de Dios, ¿sí? O sea, es imposible ser misericordioso si primeramente no hemos recibido la misericordia de Dios en nuestra vida. Y si no hemos recibido la misericordia de Dios en nuestra vida, no podemos comprender la grandeza de la misericordia de Dios. Es cuando tú la recibes y cuando tú la entiendes que entonces puedes ser misericordioso, porque entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida y te dispones a hacer lo mismo con los demás, porque has entendido lo que es la misericordia. Amén. Entonces la fuente de la misericordia, hermano, no proviene del hombre, no proviene de ningún lado, proviene de Dios. Uno de los atributos de Dios, hermano, es su misericordia. Los atributos de Dios, Dios nos dice que Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, ¿verdad? Dios es amor, Dios... Pero uno de sus atributos es la misericordia. Dios es misericordioso. No es que tiene misericordia de vez en cuando, Dios es misericordioso. Así como Dios es amor, Dios es misericordioso. Así como Dios es misericordioso, Dios es fiel. Dios es justo. Dios es santo. Amén. Entonces la fuente de toda misericordia es Dios. Si nosotros queremos y podemos ser misericordiosos, es solamente a través de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano, vamos a Nehemías capítulo 9, verso 31. Nehemías capítulo 9, verso 31. ¿Me indican con un amén cuando lo tengan? Dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y ¿qué? Misericordioso. Eres misericordioso. ¿Por qué estamos tú y yo aquí, hermano? Por las misericordias de Dios. Porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y Él quiso tener misericordia de ti y misericordia de mí. Y esa es la única razón por la cual tú y yo estamos aquí. No somos mejores que nadie que está allá afuera, sino es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Vamos a Miqueas
7:18. Miqueas 7:18. Dios no solamente es misericordioso, sino Dios se complace en hacer misericordia. O sea que a Dios le encanta, Dios se alegra de hacer misericordia. Hermano, qué maravilloso es eso, porque imagínate, si no fuera así, ¿dónde estaríamos tú y yo? Como dice, si no fuera por las misericordias de Dios, ya estuviéramos destruidos, ya nos hubiera tragado la tierra, ya estuviéramos en el infierno, yo creo, hermano. Pero por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Y Dios no solamente es misericordioso, Él se complace en hacer misericordia. Dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, ¿qué? En hacer misericordia. Dios se deleita en hacer misericordia. Salmos 103:8, hermano. Salmos 103, versículo 8. Muchas veces, hermano, aún conociendo la palabra, desobedecemos a Dios y no hacemos lo que debemos de hacer. Y pensamos, oh, yo creo que está bien con Dios, Dios no se está fijando, no me está viendo, no está pasando nada. Pero aquí nos dice este salmo, ¿por qué Dios, verdad? Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento, hermano, Dios nos tiene paciencia, porque Él es grande en misericordia. Entonces, hermano, leemos entonces, hermano, que dice este pasaje que leemos ahora, bienaventurados, ¿verdad? Primeramente, vamos a ver eso, Mateo 5:7 dice bienaventurados. Bienaventurados hemos hablado que es feliz. Y dice aquí Jesús que bienaventurados, o sea, son felices, son dichosos, son bendecidos por Dios. Aquellos que ahora pertenecen al reino de Dios están bendecidos por Dios, hermano. ¿Por qué Jesús dice esta verdad del reino? Exactamente por eso, porque es una verdad para todos aquellos que han recibido y experimentado la misericordia de Dios en sus vidas. Aquellos que han recibido la misericordia de Dios, que la han experimentado en sus vidas, son dichosos y han sido bendecidos por Dios. ¿Cómo sabemos eso, hermano? Porque Dios ha mostrado a cada uno de nosotros su misericordia al salvarnos y hacernos parte de su reino. ¿Qué más bendición es esa? Que nos ha perdonado nuestros pecados, dio a su Hijo Jesús para que muriera en nuestro lugar y ahora nos ha hecho parte de su reino, hermano. ¿Cómo no vamos a llamar a eso bendición? ¿Cómo no vamos a llamar a eso la dicha más grande? Nada puede comprar eso, ¿verdad? Más que la misericordia de Dios, su gracia, ¿verdad? Al dar a su Hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver, hermanos, un ejemplo aquí en la palabra que nos describe esa misericordia de Dios a nuestra vida. ¿Por qué somos bendecidos? ¿Por qué somos dichosos? ¿Por qué somos felices tú y yo? Y Cristo nos considera de esa manera, aún en medio de las circunstancias que tú estés pasando en tu vida. ¿Por qué? Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1 al 4. Efesios capítulo 2, verso 1 al 4. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está hablando aquí a creyentes en Cristo ahora, ahí en la iglesia de Éfeso, y dice,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso quiere decir que estábamos bajo maldición, lo mismo que los demás. Pero, dice, aquí está el pero glorioso, pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos, hermano. Hermano, aquí nos describe, hermano, la condición en la cual se encuentra todo hombre que no tiene a Cristo. En los primeros 3 versículos del 1 al 3 describe la condición de todo hombre que no está en Cristo. Y en el versículo 4, hermano, nos muestra la compasión en acción. O sea, Él nos vio, Dios nos vio en nuestra situación y tuvo compasión de nosotros, pero dijo, ay, pobrecitos, pero, y se dio la vuelta. No, hermano, su compasión lo llevó a accionar, hermano, y no nos dejó donde estábamos, en oscuridad, en pecado, esclavos del pecado, dirigidos y controlados por el diablo, sin ninguna esperanza. Solamente nuestro destino era la muerte y el infierno. Pero Él dice, pero Dios, que es rico en misericordia, hermano, accionó. ¿Cuál fue la acción que tomó? Dio a su Hijo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso estamos tú y yo aquí, hermano. Por eso estamos tú y yo aquí. Entonces el versículo 4, hermano, nos muestra lo que es la misericordia que Jesús está hablando, que dice, bienaventurados los misericordiosos. La misericordia no solamente tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con un sentimiento que le sigue una acción, hermano. Y Dios fue lo que hizo. Nos muestra su compasión en acción, para ayudarnos a salir de la condición que nosotros estábamos y cambiar el rumbo de nuestra alma en la eternidad. Ahora vamos a la eternidad con Cristo, en la presencia de Dios. A pesar de que merecemos el infierno, ahora ha cambiado nuestro rumbo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. No había nada en nosotros, hermano, que mereciera el perdón de Dios. Vamos a Tito 3:5. Nada había en ti y en mí que mereciera el perdón de Dios. Y Pablo aquí en Tito capítulo 3 verso 5, él dice, capítulo 3 verso 5 de Tito dice, nos salvó no por obras de justicia, o sea, no por cosas buenas que tú hayas hecho y yo haya hecho que merezcamos, que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que la regeneración se refiere al nuevo nacimiento, al encuentro personal con Cristo, a cuando tú te arrepientes verdaderamente, confiesas tu pecado y le pides a Jesús que entre a tu corazón y te haga tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Entonces, pero eso todo sucedió por la misericordia de Dios, solamente por la misericordia de Dios. Todo aquel, hermano, que ha entrado por la puerta estrecha, que es Jesús, al reino de Dios, hermano, ha sido por la misericordia de Dios solamente. Y Jesús aquí en estas bienaventuranzas lo declara como alguien bendecido por Dios. Entonces, si tú te sientes como que no vales nada, como que a nadie le importas, como que
Eres bendecido por Dios. Por Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Él te ama, Él dio a su Hijo por ti. Él ha ido a preparar moradas en el cielo para que donde Él esté, tú vas a estar un día también con Él. Somos más que bendecidos, somos dichosos, somos felices. El mundo dice que la felicidad viene a través de la riqueza, a través del placer, a través de todas las cosas que este mundo ofrece. Pero Jesús está diciendo, ¿sabes qué? La verdadera felicidad solo la experimentan aquellos que son parte del reino de Dios. Entonces, hermano, tú y yo somos más que bendecidos. Jesús declara que todo el que está en el reino de Dios es bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque solo hay dos posiciones delante de Dios, hermano. Yo sé que hay muchas religiones, muchas creencias, mucho todo eso. Pero delante de Dios solamente hay dos posiciones. El ser humano está en maldición o está en bendición. Solo hay dos. O está en maldición bajo la ira de Dios por su pecado, por no arrepentirse, o está en bendición, aunque es un pecador, pero ahora por reconocer su pecado, arrepentirse y poner su confianza en Cristo, ha pasado de maldición a bendición. Bendecido de parte de Dios. El pecador, hermano, se resiste a reconocer su pecado y poner su fe en Cristo, y por eso permanece en esa maldición que hablamos. Pero el que reconoce su pecado, se arrepiente, pide perdón a Dios y pone su fe en Cristo, pasa de maldición a bendición. La misericordia de Dios, hermano, no nos dio lo que merecíamos, sino derramó su gracia sobre nosotros, quitó la maldición y nos dio su salvación en vez. La misericordia, como ya muchos saben, es que no recibimos lo que merecemos. Eso es misericordia. Si tú te preguntas, ¿qué es misericordia? Bueno, es no recibir lo que tú mereces, no recibir lo que yo merezco, sino en vez de recibir lo que merecemos, Dios en su gracia nos favorece y nos da lo que no merecemos. En vez de darnos lo que merecemos, nos da lo que no merecemos. Merecemos el infierno, nos da su salvación. Merecemos el infierno, nos da su perdón. Merecemos permanecer bajo la ira de Dios y nos da su bendición. Amén. Entonces, hermano, ya vimos entonces, empieza ahí, bienaventurados, dice, pero bienaventurados los misericordiosos. Entonces, los misericordiosos, solo los misericordiosos. Cuando dice los, está de alguna manera solamente encerrando en un grupo a ciertas personas. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos. Entonces, hermano, enfatiza que solo ese grupo, porque solo pueden ser misericordiosos aquellos que que han recibido la misericordia de Dios a través de la salvación, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que su corazón ha sido transformado y tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Es Dios que a través del Espíritu Santo crea un corazón misericordioso en el hombre pecador, para que pueda dar de gracia lo que de gracia recibió. Aquellos que han recibido la gracia de Dios, se nos manda dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pero si no hemos recibido de gracia de parte de Dios, pues es imposible que podamos nosotros dar esa gracia a nadie. Y por eso dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes pueden ser solo los misericordiosos? Aquellos que están en Cristo, aquellos que han experimentado la gracia de Dios en su vida, aquellos que han entendido la grandeza de esa gracia de Dios. Amén. Entonces, hermano,
de gracia hemos recibido y de gracia debemos de dar. Primera de Timoteo, vamos, capítulo 1, verso 13 y el verso 16. Pablo, hermano, todos saben quién fue Pablo, amén. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento, pero antes de eso era un religioso, ¿verdad? Era un fariseo de fariseos. Era alguien que, a conforme él entendía, tenía celo de Dios y perseguía a la iglesia, hermano. Pero después tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, amén. Y ahí experimentó la gracia de Dios en su vida. Y como él experimentó esa gracia, él recibió esa gracia de Dios y entendió el valor de esa gracia de Dios, ahora él iba por el mundo dando de gracia lo que había recibido de gracia. Y es lo que tú y yo, como hijos de Dios, debemos hacer, amén. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 13 y verso 16, dice el 13: habiendo yo sido antes, está hablando Pablo, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Y el verso 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. El que ha recibido misericordia de Dios, el que ha entendido la misericordia de Dios, debe ser misericordioso. Debe ser misericordioso. Todo hermano verdadero cristiano es misericordioso. Y aquí seguido hacemos el énfasis en verdadero cristiano, porque, hermano, hay cada persona afuera que se dice ser cristiano. Y también tristemente a veces en las iglesias están sentados también. Entonces, hermano, el verdadero cristiano es misericordioso, porque ha comprendido la misericordia que ha recibido de parte de Dios. Ahora, hermano, antes de mover más adelante, para que no quede esto puede que no estemos siendo misericordiosos a la perfección, porque estamos en un proceso, amén. Estamos aprendiendo, estamos creciendo. Entonces, hermano, el verdadero cristiano, cuando no es misericordioso, si es verdaderamente cristiano, hermano, si verdaderamente quiere agradar a Dios, si verdaderamente quiere obedecer la palabra, se va a sentir mal. El Espíritu Santo le va a redarguir. Y cuando haga, hermano, actúe de una manera con misericordia, el Espíritu Santo le va a redarguir y le va, ¿verdad?, causar que se sienta mal, para que él vea su error, le pida perdón a Dios y le pide que le ayude a ser misericordioso. Y vamos creciendo, aprendiendo a ser así. Amén. Pero el que no es verdaderamente parte del reino va a ser totalmente indiferente. El que no ha nacido de nuevo va a ser indiferente, le va a dar igual. Puede sentir, como les digo, pero la misericordia no se trata de un sentimiento, se trata de sentir una compasión acompañada, ¿verdad?, de la acción, sin buscar nada para atrás y hacia toda persona, no nada más a sus amigos, sino a todo. No nada más a los hermanos, sino a todos. Eso debe de ser, porque Dios no hace excepción de personas y nos llama a nosotros a no hacer excepción de personas tampoco. Amén. Pablo, hermano, había entendido la grandeza de la misericordia de Dios para con su vida. Por lo tanto, hermano, él daba de gracia lo que de gracia recibió. Él, ¿verdad?, extendía misericordia con los demás. El misericordioso está dispuesto a perdonar, a no guardar rencor, a no pagar mal por mal, sino, ¿verdad?, devolver
¿verdad? Bien. La razón es porque ahora es una nueva criatura. Los misericordiosos son aquellos que al ver la necesidad de su prójimo se compadecen y actúan para ayudarlos a salir de la condición en la que se encuentran. Vamos a leer Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. Amén. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí está un ejemplo de la misericordia que está hablando Jesucristo, ¿verdad? Pasaron el sacerdote, pasó el levita, lo vieron, tal vez se sintieron mal, pero dijeron, no tengo tiempo, tengo algo más importante que llegar a la casa de Dios, hay que se las arregle, ¿verdad? Pero pasó el samaritano y este hombre, que para los judíos era alguien que no, ¿verdad?, merecía nada de Dios, de acuerdo a ellos, porque era una raza mezclada entre judío y asirio. Este hombre verdaderamente demostró tener la misericordia de la cual Jesús está hablando. No solamente se sintió mal al ver a este hombre, sino se paró, lo atendió, lo llevó, pagó, hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudarle a salir de la miseria y del problema donde se encontraba. Amén. Eso, hermano, entonces es la misericordia que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Entonces la misericordia, hermano, como les decía, es compasión en acción. Si eres completamente indiferente a la necesidad de los demás y solo te enfocas en ti mismo, muy probablemente no has experimentado la misericordia de Dios en tu vida. Y como les decía hace rato, eso, hermano, tal vez quiera decir que no has nacido de nuevo, que no eres parte del reino y tal vez solamente tengas religión. Y dice, hermano, la última parte ya de este versículo, Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque ellos, bueno, ya vimos bienaventurados los misericordiosos, y ahora, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, si los ciudadanos del reino de Dios ya han recibido la misericordia de Dios, y esto ha sido posible solamente por la gracia de Dios y no por ninguna obra de ellos o ningún merecimiento, hermano, que ellos puedan hacer. ¿Qué es esta otra gracia? ¿Qué es esta otra misericordia que Jesús está hablando aquí en este pasaje? Que alcanzarán aquellos misericordiosos, porque dice, bienaventurados los misericordiosos, que son aquellos que han experimentado la misericordia de Dios. Dice, porque ellos alcanzarán
misericordia. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué misericordia? Bueno, hermano, esto de recibir más misericordia de parte de Dios no se refiere a la misericordia que fue recibida para salvación. Hemos estado hablando de la misericordia que Dios tuvo con nosotros para salvación. Entonces, esta última parte no se refiere a la misericordia que recibimos para salvación, la cual es solamente por gracia, y lo hemos leído ahí en Efesios, dice, por medio de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8 dice claro eso. Entonces, hermano, esta parte se refiere, hermano, a la misericordia que se necesita, ¿verdad?, para el día a día mientras estamos viviendo en este mundo. De esa misericordia está hablando. La misericordia que se necesita, que necesitas tú y yo para el día a día que estamos viviendo como creyentes, hermano, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en el trabajo y en nuestra relación con Dios. A esa misericordia se refiere. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia, hermano, va ligada o va junta al perdón de alguna manera. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros y eso lo llevó a ¿qué? Perdonarnos. La misericordia va ligada al perdón. Entonces, Dios tuvo misericordia, como le digo, de nosotros y nos perdonó. Ahora, hay dos niveles del perdón de Dios. Está el perdón judicial, ¿verdad?, que es un acto único que pasa una sola vez, que sucede cuando alguien se entrega a Cristo, cuando nace de nuevo. Dios como juez lo declara inocente por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús, y dice su palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ese acto es una sola vez, no se está repitiendo muchas veces, y ese es el perdón judicial, un acto que sucede solamente una vez. Y está el perdón familiar, por llamarle de alguna manera. Entonces, el perdón familiar es una necesidad constante que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios mientras estamos en este mundo y en esta naturaleza pecaminosa. Amén. Ya no necesitamos ser perdonados para salvación, pero sí necesitamos ser perdonados para estar en comunión con Dios y con los demás. Amén. Entonces, ese perdón no es para entrar al reino, sino para estar en comunión, como le digo, con Dios y con los demás, con tus hermanos en Cristo y con tu prójimo. Por eso, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Biblia está llena de principios, hermano. Hermano, que nos ayudan a entender lo que Jesús se refiere en esto que dice que ellos alcanzarán misericordia. Dice, la Biblia está llena de principios y nos ayudan a entender esta última parte. Si usted va conmigo a Gálatas, capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Amén. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es un principio bíblico. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 7, verso 2. Mateo capítulo 7, verso 2. ¿Qué nos dice? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Es otro principio. Como quien dice, con la vara que mides, serás medido. Entonces, hermano, un verso más aquí, Mateo 6, nada más dele vuelta a la página para atrás. Mateo capítulo 6, verso 12 y luego 14
y 15. 6, verso 12, luego 14 y 15 dice: y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermano, como le digo, no está hablando de aquí de la misericordia y el perdón que vamos a alcanzar para salvación, sino de nuestra necesidad del día a día en nuestras relaciones con los demás y con Dios. Amén. Dice, una vez, hermano, que nosotros estamos, una vez más quiero repetir que no estamos hablando del perdón para salvación. La verdad es que como creyentes, aunque somos justificados por Cristo, aunque dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, la verdad es que seguimos equivocándonos, seguimos pecando, y nuestros pecados y nuestras equivocaciones traen consecuencias. ¿Sí o no? Nuestros pecados y nuestras equivocaciones nos suelen traer consecuencias, y son consecuencias pues que son justas porque pecamos. Amén. Entonces Dios no es injusto si deja que esas consecuencias nos alcancen, porque las consecuencias son el resultado de mi pecado, de mi desobediencia, de mi mala acción. Amén. Entonces, hermano, el ejemplo que tenemos más claro de que el pecado trae consecuencias es David. Si usted va al Salmo 50, no vaya ahorita, al Salmo 51 y el Salmo 32, te muestra a un David, ¿verdad?, que está sufriendo por su pecado, que le está pidiendo a Dios perdón y que le ruega que le devuelva el gozo de su salvación, y él cayó en una situación hasta de enfermedad, de desesperación, estaba prácticamente muerto en vida. Pero fue consecuencia ¿de qué? De su pecado, porque hizo lo que no tenía que. ¿Temía David a Dios? Sí. La Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, pero pecó, y el pecado trajo consecuencia. ¿Y qué hizo? Pedir perdón. Quería la misericordia de Dios en su vida. Él merecía estar sin gozo, él merecía estar vacío, él merecía estar enfermo, él merecía todo, así como tú y yo merecemos cuando fallamos. Pero, hermano, él estaba clamando a Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, a pesar de que merecemos esas consecuencias, muchas veces Dios, movido a misericordia, no nos da lo que merecemos, sino tiene compasión de nosotros, si nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas y nuestros pecados. Dios está dispuesto a perdonarnos y a darnos de su misericordia. Y por eso dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú y yo queremos misericordia cada día, porque cada día fallamos, hermano. Pero dice que si nosotros no estamos dispuestos a ser misericordiosos con los demás, si nosotros no estamos dispuestos a perdonar las ofensas de los demás, entonces también, hermano, no nos ¿verdad?, estar exigiendo a Dios misericordia, y que no evite de alguna manera que nos alcance la consecuencia de nuestro pecado, si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden, y queremos que Dios nos perdone, y queremos que Dios tiene misericordia. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje ese donde habla del rey que tiene sus siervos y los llama a cuentas? Y viene un siervo de él y que le dicen ahí los que hacen números que le debía como 12 millones, y que le dijo: échenlo a la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Y dice que cayó de rodillas y le clamó misericordia al rey, y el rey, movido a misericordia, tuvo compasión, y dice que le perdonó toda la deuda y no lo metió. Pero después de haber sido perdonado 12 millones,
va a la calle, busca a uno que le debía $17, según los que... $17 con 12 millones, imagínese usted. Y dice, págame los $17. Y el otro cayó de rodillas igualmente, le dijo, perdóname, yo te voy a pagar, espérame. Y dijo, no, y lo metió a la cárcel hasta que le pagara. ¿Y qué? Y así somos a veces nosotros. Entonces, el que ha entendido misericordia, el que ha recibido misericordia de Dios, debe ser misericordioso, porque lo que Dios nos ha perdonado no se compara nada con las ofensas que nos hace otra persona, hermano. Dice la parábola que mandó traer, después que se dio cuenta el rey, mandó traerlo y lo metió a la cárcel. Ahora, a nosotros no se nos quita la salvación, fue un solo acto, pero muchas veces merecemos las consecuencias. Y si nosotros somos misericordiosos, cuando fallamos, cuando pecamos y vamos a Dios y le pedimos que tenga misericordia, Dios se va a acordar de que nosotros también estamos teniendo misericordia de los demás. Pero si no practicamos eso, si no perdonamos, entonces puede ser que Dios, bueno, pues acuérdense, no se trata de la misericordia de la salvación, sino de, ¿me entienden? Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres que Dios sea misericordioso contigo y conmigo? Porque lo necesitamos. Yo no sé quién aquí sea perfecto o sea intachable, pero entonces, hermano, somos llamados a ser misericordiosos. Amén. Y como les digo, seguimos fallando, es un proceso. La santificación es progresiva, va creciendo y creciendo cada vez más. Ya para terminar el último versículo, terminamos segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice Pedro aquí, dirigido por el Espíritu Santo, antes bien, que dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pero, enfocándonos en esta palabra, creced, y es lo que tú y yo, y todo aquel cristiano verdadero debe anhelar y debe buscar, el crecimiento en cada uno de estos frutos que debe de haber en la vida de el creyente que está en Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Si hay alguien aquí que no ha experimentado recibir la misericordia de Dios, que no ha experimentado recibir el perdón de Dios por sus pecados, la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes tener un encuentro con el Salvador Jesucristo. Y no importa qué tan grande sea tu pecado, no importa qué hayas hecho, no importa qué piensen los demás de ti, hemos visto que Dios es misericordioso. Y no solamente es misericordioso, Dios se complace en hacer misericordia. Él está de alguna manera dispuesto y anhela derramar su misericordia sobre tu vida. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere que vengas a ser parte de su reino. Él quiere que tengas la seguridad que si en este día tú llegas a pasar de esta vida y mueres, vas a la vida eterna. Así como Jesucristo se levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, así está prometido a todo aquel que ponga su fe en Cristo, que aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si tú estás aquí en este día y tú quieres, ¿verdad?, ser parte del reino, tú quieres entregar tu vida a Cristo, hoy es el día que puedes hacerlo. Puedes levantar tu mano, podemos orar por ti, o puedes hacerlo ahí donde estás, en tu corazón, en tu mente, sincerarte con Dios y decirle,
yo necesito tu misericordia. Yo no quiero permanecer en esa condición donde estoy. Yo quiero pasar de las tinieblas en las que me encuentro. Yo quiero pasar de donde el diablo tiene control de mi vida, ahora pasar a la luz y pasar ahora a rendirme a los pies de Cristo para que Cristo tome control de mí y mi corazón pueda ser transformado y yo pueda experimentar tu gracia, tu misericordia, y yo pueda ser así también ahora hacia los demás. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te adoramos. Gracias por estas verdades gloriosas que se nos han sido reveladas, Padre. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad gloriosa, Señor, ha transformado nuestras vidas. Ha cambiado, Señor, nuestro estado ante ti. Hemos pasado de maldición a bendición. Hemos pasado de oscuridad a la luz. Hemos pasado del infierno a la gloria, Padre. Todo porque eres un Dios misericordioso. Porque eres un Dios que se complace en hacer misericordia. Eres un Dios que no te quedaste, Señor, sin accionar cuando viste nuestra condición, sino hiciste, Señor, lo que tenías que hacer. Proveíste el único medio por el cual podías, Señor, tú extender tu misericordia en nuestras vidas y al mismo tiempo satisfacer tu justicia, Padre, que no podía ser violada. Gracias, Señor mío. Gracias por lo que hiciste. Gracias por tener misericordia de nosotros. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Gracias por esta verdad tan gloriosa que nos ha cambiado y nos ha transformado, Padre mío. Te pido que nos ayudes como hijos tuyos a meditar en esto, a examinarnos a nosotros mismos. Señor, muchas veces nos descuidamos y nos dejamos arrastrar, Señor, por esta vida, por las ocupaciones, por los compromisos. Y, Señor, perdemos de vista esto tan importante de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, Padre. Y nos olvidamos de que tenemos que reflejar, Señor, lo que tú eres y ser misericordioso como tú has sido misericordioso con nosotros, Padre. Ayúdanos a no ser como el sacerdote, a no ser como el levita, sino a ser, Señor, como ese samaritano, Padre, que no solamente se sintió mal por la condición de este hombre y se compadeció, sino tomó acción, Señor. Ayúdanos a ser así también nosotros, Padre. Perdónanos todas esas veces que hemos sido indiferentes, Padre, y olvidándonos de lo que tú has hecho con nosotros, Señor, somos indiferentes a la necesidad de los demás. Perdónanos, hemos pecado muchas veces de esa manera, pero te pedimos que nos perdones y nos ayudes a cambiar, Señor, y a procurar con tu ayuda, porque eso viene de ti, Señor, ser misericordiosos hacia los demás, Padre, sin mirar a quién. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, y que tu palabra siga en nuestra mente, en nuestro corazón, cada día, no solamente el domingo, sino cada día, Señor, esté presente, y nuestro deseo y nuestro anhelo sea obedecerla, porque tu palabra nos dice que no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, si alguien aquí, Señor, no está en Cristo, pero en esta hora le has hablado, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo le convenza y no salga de aquí como entró, sino, mi Dios, salga perdonado y redimido por la sangre de Jesús. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén.
Señor nos bendiga, hermanos.